Hola. Jugando con el puntero, la hice mal. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a conversar un poco, vamos a charlar un poco sobre la importancia del tacto en el diseño de interacciones y el tipo de ayuda que nos puede brindar la inteligencia artificial en esa tarea. El tacto es sumamente importante en la experiencia de todos los días, todos sabemos, todos lo vivimos en cada cosa que hacemos. La experiencia que han tenido entrando, ajustándose, sentándose, sintiendo la silla, refuerza la importancia del tacto en la experiencia. Lo que es difícil es cómo traducir esa experiencia en sistemas interactivos. Cómo implementar, por ejemplo, la misma sensación que yo tengo cuando toco ropa para comprar, que no solamente estoy sintiendo la tela, sino que además puede ser que sienta algún placer especial, que me recuerde algún momento de mi infancia, o cuando siento un abrazo. Cómo traducir en un sistema interactivo todas las sensaciones que aparecen con un abrazo. Todos los que diseñamos o diseñan experiencias interactivas saben que, parafraseando una frase que se dijo en otros ámbitos, sin la interfaz no se puede, pero con la interfaz sola no alcanza, con la pantalla o el tipo de interfaz que sea no alcanza. Hace falta algo más. En el caso de áptica es lo mismo. Cuando hablamos de áptica vibrotáctil, áptica generada por vibraciones, pasa lo mismo. Sin la vibración no se puede generar ninguna sensación, pero solo la vibración no logra armar necesariamente una buena experiencia. El diseño de la experiencia en el caso de áptica es lo mismo que en el diseño de las experiencias interactivas que están acostumbrados a hacer. Hay tres dimensiones básicas. En el caso de áptica es, bueno, ¿cómo es la vibración? ¿Para qué vibra? ¿Cómo se inserta en el resto del flujo de interacción? Eso es lo que normalmente se llama dimensión pragmática o instrumental, es lo que medimos con usabilidad. Sin embargo, hace falta también establecer cómo se va a sentir, qué emociones va a generar. Eso es lo que en experiencia de usuario llamamos la dimensión hedónica. ¿Qué emociones evoca una interacción? Y finalmente hace falta tener claro, con qué lo va a asociar la persona, qué significado le va a generar esa experiencia. Es lo que tiene un nombre medio raro, eudaimónica, en el caso de la experiencia. Todas las tres dimensiones juegan, no son sucesivas, las tres están jugando siempre. Un par de cositas muy chiquitas ¿y esto cómo se hace? Bueno, ¿cómo vibra? Simplemente necesito generar un patrón de vibración con las frecuencias de una vibración cualquiera, intensidad, frecuencia, tiempo, ritmo, etc. En general la tecnología que usamos son motores, todos los dispositivos que tienen efectos de vibración, lo que tienen adentro son motores que generan esa sacudida de la carcasa que se percibe como vibración, y las herramientas en general están orientadas a diseñar el patrón de esa vibración, es decir, diseñar la señal, dónde va a haber picos, dónde va a haber caídas, dónde va a haber ascensos, etc. ¿Para qué vibra? Bueno, tenemos que decidir para qué vamos a poner una vibración en una interacción. Por ejemplo, podemos ponerla para darle una confirmación extra a la persona, que cuando toca un botón, además de que haya una animación, cambie el color, etc., la vibración le permita confirmar que efectivamente tocó el botón. Otro uso podría ser para manejar el flujo de interacción. Yo hago que vibre el dispositivo para llevar la atención del usuario, por ejemplo, a mirar la pantalla porque hay una notificación. Y en el caso de experiencias del estilo realidad extendida, realidad virtual, juegos en general, puede ser para aumentar el realismo, para aumentar la sensación de inmersión, de presencia en esa situación. Con las dimensiones de cómo se siente y qué significa, empieza a haber más problemas. Uno de los problemas es que no tenemos un buen vocabulario para describir cómo son las sensaciones, las emociones, las asociaciones que queremos lograr
con los efectos táctiles. Las personas normalmente, nosotros utilizamos muchas metáforas táctiles en nuestro lenguaje, sin embargo, cuando llega la hora de decir, bueno, describime cómo se siente eso, vemos que el vocabulario es muy restringido. Entonces, tenemos un problema, porque el tacto es importante en la experiencia, por lo tanto, en la experiencia interactiva también es importante y hay que hacerlo. Sin embargo, nos encontramos con que tenemos herramientas que están orientadas solo a la señal, al patrón de vibración. No hay buena estandarización, con lo cual es difícil reusar patrones, efectos que yo haya generado en una aplicación en otra. Los catálogos de efectos todavía son algo limitados. Hay creciente aparición de catálogos, pero todavía son limitados. Y como dije recién, el vocabulario táctil es restringido. Con lo cual, aparece un problema. Y acá es donde aparece una posibilidad de uso de inteligencia artificial generativa. Supongamos que estoy jugando al Forza Horizon en una PC con un controlador DualSense, el controlador de la Play 5. Este controlador, además de tener vibración, una vibración mucho más fina que los controladores anteriores, ofrece también efectos hápticos de resistencia de fuerza en los gatillos que son adaptativos. Quienes hayan jugado, usado este controlador lo saben. Ahora, supongamos que yo estoy jugando y quiero personalizar los efectos que estoy sintiendo. Quiero que el auto que estoy manejando se sienta más duro en las curvas, que el freno se sienta como un freno de potencia, como eran los frenos de los Ford viejos. ¿Cómo hago para adaptar los patrones de vibración y las resistencias de los gatillos al juego? Si estoy usando Forza Horizon me va a ofrecer un montón de parámetros para ajustar, con lo cual la experiencia de juego se va al diablo y además tengo la dificultad de que no tengo un vocabulario claro para definir cómo transformo freno de potencia en todos estos sliders. Entonces aparece, por ejemplo, un experimento que hicieron en la Universidad de Toronto. Le agregaron a un modelo como GPT-4, esto está hecho el año pasado, publicado en marzo de este año, le agregaron una capa conversacional. El modelo recibe todo lo que el usuario dice, el perfil del usuario lo va alimentando en la medida que tiene más interacciones, y el usuario se expresa con las metáforas como si le estuviera hablando a un ingeniero de pista. Lo que yo dije recién, quiero que el auto doble más fuerte, que se sienta más áspero, etc. Lo probaron con un montón de usuarios y lo que terminó pasando es que mejoró notablemente la experiencia de personalizar los efectos. El tiempo que llevaba generar una personalización bajó notablemente. Se reconoció mucho más que el efecto que se conseguía era el efecto que el usuario quería. Bajó también la cantidad de iteraciones que hubo que hacer, además del tiempo de cada una, cuántas había que hacer para conseguirlo. Y dos cosas que pueden ser importantes en diseño de experiencia nuestro: aumentó la usabilidad muchísimo respecto de Forza DSX en medida con SUS, y bajó la carga mental medida con NASA TLX. Entonces, una forma en la que puede ayudarnos la inteligencia artificial es personalizar, adaptar, casi individualizar rápidamente, sin romper las experiencias de los patrones de vibración que queremos. Un segundo caso es, estoy trabajando en desarrollo de juegos de realidad extendida y quiero tener efectos específicos para el golpe de los cascos de un caballo cuando el juego es de equitación, el choque de las espadas, el golpe seco de golf. Hacer eso, además de que requiere tener con las herramientas habituales, tener puesto el casco para poder experimentar, tenemos todas las dificultades que dije antes de cómo se hacen los patrones. Entonces, un grupo combinado del Instituto KAIST en Corea y la Universidad de Arizona generaron un modelo, un conjunto de aplicaciones que está liberado con código abierto, basado en Llama, con un modelo parecido a AudioGen.
que lo que hace es genera audio a partir de texto, o Music Gen, lo mismo. Entonces lo que hicieron fue una herramienta que permite entrar texto, la entrenaron con retroalimentación de expertos y la herramienta devuelve muchas variantes de los patrones que son adecuados para el texto, el prompt que se le dio. Esto lo paso rápido porque está accesible todos los papers que estoy mostrando. El resultado es lo mismo que el anterior. Lo que aparece es una mejora notable, hicieron test A/B y apareció una mejora notable respecto de usar una herramienta como AudioGen, generar un audio y después transformarlo a un patrón de vibración. Pero sobre todo, bajó muchísimo la necesidad de conocimiento para generar patrones y aumentó muchísimo la cantidad de patrones disponibles, es decir, permitió aumentar mucho el catálogo disponible. Ahora les quiero contar un experimento que tiene relación con es una experiencia personal que tiene relación con dos intereses personales que además de áptica tengo. Este trabajo que está en pantalla, que se llama Tocado por GPT, apareció en marzo de este año y lo que presenta es la posibilidad de usar ChatGPT para generar patrones de vibración en grillas de actuadores, no en un motor, sino en una grilla, en una cuadrícula de motores, que tengan algún tipo de efecto afectivo, que puedan despertar alguna emoción o evocar alguna emoción. A mí se me ocurrió que podría llegar a servir para dos cosas. Primero, para ver si con ChatGPT se puede bocetar interacciones. A mí me interesa el bocetado de interacciones ápticas, es decir, el equivalente a garabatear en un papel para hacer vibraciones. Y además, bueno, por una condición personal, momentos como estos de exposición, momentos de interacción social, a mí me resultan sumamente estresantes. Y entonces, normalmente, yo suelo andar con dispositivos como estos para autorregularme con estimulación sensorial. Entonces se me ocurrió, digo, ¿qué pasa si yo puedo llegar a tener una herramienta que sea menos disruptiva que sacar eso que saqué del bolsillo y que pueda adaptarse efectivamente al estado en el que estoy en cada momento? Trabajando con la idea de que voy a bocetar, por eso hice el dibujo como un boceto. La idea es, yo tengo una pulsera donde tengo la grilla, tengo una aplicación en el celular que accede de alguna manera a un modelo de inteligencia artificial, local o en la nube, no importa, y lo que hace es, a partir del sensado de condiciones de estrés, que todos los que tengan smartwatches o pulseras de salud saben que es moneda corriente utilizar sensores de pulso, sensores de frecuencia cardíaca, etcétera, para poder generarlo, adaptar políticas de estimulación sensorial a esa situación. Entonces, lo primero que hice fue, voy a reproducir Tocado por GPT, a ver si lo que dicen los autores es cierto. Los patrones que se generan son distintos, se pueden reconocer. Eso es un problema, porque si no se pueden reconocer, puede generar un montón de patrones, pero después es difícil que evoquen la otra parte de la experiencia. Y además que puedan ser asociados con, en principio, las emociones que se buscan. Esto tiene dos pasos. El primer paso es, le pido, con un programa sencillo a ChatGPT, dame una descripción de cómo sería la actuación de una grilla de 6 motores, 2×3, 2 filas por 3 columnas, para generar en distintas dimensiones, ¿no? Ritmo, distribución espacial, etcétera, para generar un estímulo que el usuario, la persona, pueda asociar con algunas de las características que están puestas abajo en azul. Que puede ser un gesto, me están tocando, me están intentando calmar, es un gesto que comunica sorpresa, etcétera. Entonces, lo primero que hice fue pedir eso. Lo que hizo ChatGPT es generar esto que estoy mostrando ahora en pantalla, que es una descripción de cómo debería ser
el patrón de vibraciones de los 6 motores para que en conjunto generen la sensación que estoy buscando, en este caso, la sensación de estar siendo tocado. El segundo paso es, bueno, ahora vamos a generar la señal. Entonces, lo que hago es, tomo lo que generó ChatGPT, lo incluyo en el prompt y le pido que, tomando eso como referencia, genere el código necesario para poder manejar un dispositivo básico, un dispositivo controlado por una ESP32, con 6 motores de masa excéntrica, manejados por modulación del ancho de pulso, digamos, lo más común que se puede usar, y generame la descripción, el programa que yo puedo cargar en el dispositivo para que genere esa vibración. Lo que hizo ChatGPT, si esto corre, acá está simulada la curva que fue generando, me hizo el programa para poder correrlo adentro de la ESP32. Esta es la curva de intensidades de los 6 motores, y esto que está abajo es el mapeo a una grilla de rectángulos como si fueran los 6 motores, mapeando intensidad de color, cuanto más claro, más intensidad de vibración, más oscuro, menos intensidad. Lo que hice después fue hacer un experimento en primera persona, dejar pasar tiempo, poner las distintas funciones en orden aleatorio, hacer algo antes, hacer algo después, bueno, lo característico de un experimento. Y en principio, en mi experiencia, las sensaciones son distintas y son bastante fieles para evocar lo que se supone que tienen que evocar. Si está tocando, si es un gesto de calma, si es un gesto de llamar la atención, si estoy mostrando sorpresa, si estoy queriendo transmitir alegría, etc. Estos son los gráficos similares al que mostré antes. Entonces, pasé a la segunda etapa, que es, bueno, esto puede andar. Vamos a ver qué pasa para este boceto de aplicación que yo quiero hacer. Y entonces me planteé, bueno, para mí esto, hago una aclaración, no estoy queriendo generar nada que sea generalizable, es mi experiencia personal, cosas que a mí me ayudan en momentos como el que es fácil que ustedes se den cuenta, que me pongo un poco ansioso, a buscar regular y mantenerme calmado. Entonces aparecieron 4 políticas o 4 acciones que yo quisiera. Llamar la conciencia, ojo, está empezando a haber algún tipo de modificación. Reaseguro, tranquilo, todavía está todo bajo control. Y cuando ya empieza a dejar de estar todo bajo control, poder tener una compañía para manejar el ritmo de respiración, o cuando ya se fue todo, bajar un cambio y ahí van a ver que me tengo que esconder en algún lado. Bueno, con esta idea es que empecé a trabajar con el mismo plan que había reproducido tocado por GPT. La idea de conciencia, del gesto de llamar la atención, generó estas 4 curvas. Y ustedes podrán decir, bueno, pero ¿cómo? Son 4 curvas diferentes. Lo que cambia el patrón más o menos es el mismo, pero cambia la intensidad. Bueno, lo que hice fue simular estados diferentes de estrés, con datos que son fáciles de simular, sin estrés, un estrés liviano, un estrés moderado y un estrés persistente. ¿Cómo generaría, qué tipo de curvas diferentes generaría el sistema? Y como ven, es fácil notar que el sistema logra mantener el patrón indicado para el gesto, pero lo que está intentando modificar es la intensidad, asociando intensidad de estrés con la necesidad de tener mayor intensidad en el gesto de tomar conciencia. Hice el conjunto de todas las aplicaciones y hasta ahora viene funcionando bien. De vuelta, esto es un experimento personal, pero a mí lo que me interesa, y es el foco de mostrar esto,
es la idea de que utilizando IA de una manera fácil, todo esto tiene una versión siguiente en la que empiezo a utilizar frameworks un poco más complejos, APIs para trabajar directamente contra los modelos, pero esto fue hecho todo con el ChatGPT, interactuando con el ChatGPT. No hay ningún otro elemento en el medio. Después, obviamente, tuve que hacer un prototipo, que era mucho más prototipo que el que dibujé, por eso no lo puse, de los 6 motores con la SP32 controlado y sintiendo las frecuencias. Bien, ¿qué es lo que quiero que quede de esta charla? Lo más importante es que la experiencia táctil, la modalidad táctil sensorial, es indispensable en toda experiencia interactiva. Puede ser que no puedan, no sepan, no quieran meterla en el combo del diseño. En el mejor de los casos, será simplemente una oportunidad perdida. Pero lo que a veces pasa, y sobre todo en experiencias con dispositivos móviles, es que la experiencia táctil desalineada del resto de la experiencia rompe la experiencia que se buscó con las otras modalidades, fundamentalmente audiovisual. ¿Qué hace falta para diseñar con interacciones ápticas? Tener en cuenta las mismas 3 dimensiones que ustedes tienen en cuenta cada vez que diseñan cualquier experiencia interactiva. Mira vos. Bueno, ahí están las 3 dimensiones. El estímulo, ustedes cuando diseñan pantallas están diseñando estímulos, en este caso visuales. En el caso de las vibraciones, bueno, cómo va a vibrar, en qué momento se va a integrar al flujo de interacción, para qué lo estoy, cuándo hace falta una vibración, no siempre hace falta, cuándo hace falta y ahí se fue del todo. Voy a tener que agregar una política más al dispositivo. Bueno, el estímulo, cómo vibra, cómo se integra, qué emociones quiero generar, qué emociones quiero que la persona tenga, eso es cómo se va a sentir esa vibración. No cómo se va a sentir si va a ser fuerte o débil, sino qué puede evocar en el contexto de la interacción completa. ¿Y qué sentido va a tener para la persona? ¿Qué significado va a integrar la vibración en el resto de la interacción? El diseño de interacción hace rato que dejó ser audiovisual. Hay todas las otras dimensiones sensoriales, por lo menos la táctil, además de la visión y el oído, están en juego desde hace rato. Una de las formas de generar interacciones ápticas, de introducirlas, es a través de vibración, que es lo que tienen la mayoría de los dispositivos de consumo masivo. Entonces, vamos a vibrar un poco. Bueno, muchas gracias. En el final. Muchísimas gracias. Vamos a pasar a la ronda de preguntas, que me imagino que va a haber algunas. ¿Quién? ¿Alguna pregunta en la sala? No me puedo hacer la manito visera, ahí va, allá. Al fondo. Al fondo. Hola, ahora sí. ¿Qué es lo que o sea, es medio un imaginar, ¿qué es lo que te imaginás que en este campo del Human Computer Interface, del cual estuviste hablando, se puede hacer en 10 años que no se puede hacer hoy? ¿Y cómo es que, y qué cosas sentís que ahora son nuevas, que te disparan nuevas cosas? Por ejemplo, ahora estás hablando de algo que hace 3 años no existía, y cómo es que esto en algún punto te permite interactuar de una forma distinta. Sí, está bien. A ver si entendí bien. Me parece que hay dos partes o 2 preguntas. La primera es, lo que yo mostré de interacción vibrotáctil
existe desde el 1996. Que los diseñadores le den bolilla o no, las diseñadoras le den bolilla o no, es otro tema, pero existe hace un montón de tiempo. Simplemente se han perdido 30 años en mejorar la interacción, nada más que eso. Lo que hay, lo que aporta una herramienta como los modelos generativos basados en lenguaje, es la facilidad con la que yo puedo superar las limitaciones del lenguaje, del vocabulario táctil. Nosotros no somos en general educados con la experiencia táctil. De hecho, durante mucho tiempo la experiencia táctil fue suprimida en las escuelas. No se puede tocar a los chicos, los chicos si se tocan es un problema, etcétera, etcétera. Eso genera límites en el crecimiento. Cuando eso pasa, después tengo dificultades para decir este efecto. Yo quiero generar un efecto, como les dije antes, del motor haciendo ruido especial en la curva. ¿Eso qué significa? Y que haga ruido, qué sé yo. Bueno, los modelos estos, por el tipo de aprendizaje que tienen, me facilitan hacer el salto entre el vocabulario que yo tengo, que es muy metafórico en términos de lenguaje, y la identificación de eso, cómo se aplica a los parámetros concretos, por ejemplo, como vimos en el mod de Forza DSX, cómo se pueden aplicar a los parámetros concretos para cambiar la vibración. Respecto del futuro de la interacción, yo soy un fan de la frase de Alan Kay. La mejor manera de predecir el futuro es inventarlo. Espero que estén aplaudiendo solo el cierre de esa respuesta porque hay más preguntas. Sí. No es el final de la... Voy a leer una del streaming. ¿Cuál crees que es el mayor desafío que tenemos como diseñadores, ingenieros o investigadores para que las interacciones hápticas generativas no sean solo posibles, sino también significativas y responsables para las personas? ¿Cuál es el principal? Mayor desafío. Querer hacerlo. A ver, todos los que estamos acá podemos usar ChatGPT simplemente entrando a un navegador. No hace falta pagar la suscripción. Y todo lo que yo hice, lo hice en ese modo. Hay que ponerse a ver cuáles son las posibilidades. Obvio, tengo claro, lo que presenté fueron 2 estudios exploratorios y un boceto. Está lejos de existir en términos comerciales las 3 cosas, pero existen cosas comerciales con interacciones hápticas muy ricas, tanto en términos de entretenimiento como en términos de entrenamiento industrial. Por lo tanto, el mayor desafío es tomar conciencia de que la interacción táctil es parte de la experiencia, no se puede separar. Entonces, bueno, hay que tener presente, bueno, cuando voy a diseñar, ¿cómo entra la experiencia táctil? Aún en interfaces puramente conversacionales. Cuando se compra una Alexa, en algún momento hay que sacarlo de la caja. ¿Alguna otra pregunta? Sí. ¿Cómo se hace, así como para generar, tenés el ChatGPT? ¿Hay alguna forma de medirlo también utilizando el ChatGPT? O sea, que no dependa medir la eficiencia de esta experiencia de la persona. ¿O cómo podemos medir estos patrones para saber que vamos por el buen camino o por el mal camino? Los dos, en la experiencia personal que yo hice, lo que puedo es hacer lo que se llama reporte en primera persona, probablemente no sea lo que te satisfaga. Para las otras dos, lo que hicieron son las pruebas tradicionales de percepción, de usabilidad y de carga de trabajo mental. No hay necesidad de hacer experimentos diferentes. Y bueno, un poco ya para ir cerrando, un poco está implícito en todo lo que dijiste, pero ¿por qué además considerás que es importante todo esto? ¿En qué ponemos el foco para hacer un cambio? Porque las personas tocamos y no se puede tocar sin ser tocado. El tacto es parte de la vida.
Sí. Tan simple como eso. Muchísimas Un aplauso gracias. enorme. Un aplauso enorme. Una charla muy iluminadora. Muchas Sí. gracias. Muchísimas gracias. Un gustazo.